de 1361. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Hasta ahí, ese párrafo del 1361 guarda relación directa con lo que es el 168. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero agrega más. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes. Y quien niega esa coincidencia debe probarla. Y eso nos remite al 1362, que nos habla del principio de la buena fe. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. Pero esa buena fe también se halla enunciada en el 168. El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se ha expresado en él y según el principio de la buena fe. O sea, la buena fe está repetida tanto en el 168 como en el 1362. Pero hay una diferencia que es importante señalarlo. Mientras en el 168 nos habla de la interpretación según la buena fe, en el 1362 la mención de la buena fe es mucho más amplia que la mera interpretación. ¿Por qué? Porque en el 1362, lo que nos dice es lo siguiente: los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse. O sea, la referencia del 168 a la buena fe implica que deben interpretarse. Lo podemos colocar acá así. Esta es la adición del 168. Negociarse, celebrarse y ejecutarse. Y ahí viene el tema. Otro elemento fundamental y que vincula a este tema de la interpretación es la denominada buena que, como sabemos, se presume. Así como hay presunción de inocencia, debemos presumir que buena fe. En reales, ¿no? Si es que pasan acto y van a reales, también existe la presunción que el poseedor es propietario. Son presunciones juris tantum que admiten prueba en contrario, pero mientras esa prueba en contrario no se dé, tenemos que presumirla. Entonces, si sale un contrato, yo debo asumir que ese contrato fue celebrado de buena fe entre ambas partes. ¿Por qué hablo de partes y no hablo de los actos unilaterales? Porque yo en un acto unilateral yo necesitaría interpretarme a mí mismo. Básicamente no. ¿Dónde puede surgir el conflicto o el inconveniente? Cuando hay dos o más partes. Si hay dos o más partes, estamos hablando básicamente de contratos. Ahora, ojo, también hay otra cosa que hay que analizarlo. Es cierto de que normalmente, casi siempre, interpretamos cuando hay un problema entre las partes integrantes, entre las partes que han celebrado el acto jurídico. Pero no siempre es así. La interpretación, señores, es inevitable. Aun cuando sea sumamente clara y evidente la aplicación del contrato de las normas, es inevitable para la aplicación del acto. O sea, así la cosa esté clara y diáfana, entendible, es necesario interpretar para poder aplicarlo. Si no quepa ninguna duda de que entre las dos había un contrato de arrendamiento a 1000 soles mensuales por un inmueble durante un año, aún así en esas circunstancias hay que interpretar de tal suerte de que se ejecute como debe ser. Durante un año ella va a recibir 1000 soles, a cambio de permitir que ella posea. Quiero que entiendan de que la interpretación es un acto intelectual inevitable. Vamos sí o sí a interpretar para que se aplique el acto. ¿Sí me dejo entender o no? Con mayor razón, cuando hay algún conflicto entre las partes que integran un contrato, allí sí la interpretación adopta un cariz de mayor trascendencia y mayor importancia. A ver, ¿si están captando la idea o no están captando la idea? Se interpreta sí o sí. ¿Hasta ahí está claro? Lo que pasa es que nos damos cuenta de la importancia de la interpretación justamente cuando hay conflicto, cuando hay desavenencias.
¿Hasta ahí? ¿Nos entendemos? Esto es importante por lo siguiente, señores. Estos criterios son los básicos. Para interpretar, tiene que interpretarse, negociarse, celebrarse y ejecutarse de buena fe, conforme a lo expresado en el acto jurídico porque se entiende que ello corresponde a la común intención de las partes. En apoyo de estos dos pilares fundamentales existen otros dos. Uno contenido en el 169, que corresponde a la interpretación sistemática, y el otro en el 170, que corresponde a la interpretación finalista. ¿Qué nos dice el 169? Para vincularlo, las cláusulas de los actos jurídicos que se interpretan unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido del conjunto del acto jurídico. ¿Para qué? Para que con este mecanismo buscamos ¿qué cosa? Que lo que se entienda lo que está expresado en él. Y que se entiende de que de esa manera, al interpretar las dudosas en función del todo, vamos a parchar, vamos a precisar, vamos a disipar dudas y vamos a entender conforme a lo expresado en el acto. Porque se entiende que ello corresponde a la común intención de las. Se dan cuenta que este artículo viene en apoyo de este y se vincula tanto con el 168 como con el 1362. Sin embargo, existe otra interpretación que también sirve de apoyo. Las expresiones con varios sentidos se deben entender en el más adecuado a la finalidad del acto jurídico 170. Porque si logramos eso, entonces vamos a entender qué se haya expresado en ese acto jurídico, porque se entiende que ello corresponde a la común intención de las. Dense cuenta. Existen dos pilares fundamentales, tres con la buena fe. Es más, como estos de orden público, inclusive existe un cuarto pilar, el orden público y las buenas costumbres, que el artículo 5 del título preliminar castiga con nulidad a todos los actos jurídicos que sean contra el orden público y a las buenas costumbres. Entonces, ¿cuáles son los criterios madres o bases o fundamentales para interpretar la buena fe, la común intención de las partes, que el acto jurídico se interprete conforme a lo expresado en él y que todo ello guarde coherencia con la buena fe, perdón, con las normas de orden público y con las buenas? ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿Por qué? Porque todo ese conjunto de elementos deben ser un todo. Y ahí viene la pregunta fundamental. Estas normas interpretativas que estamos señalando, ¿son meras normas lógicas que deben observarse cuando uno desee, o son normas de orden público que deben sí o sí ser adoptadas por cualquier intérprete, le guste o no le guste? ¿Meras normas lógicas? ¿Meras recomendaciones para interpretar? ¿O son de observancia obligatoria que todo intérprete tiene que necesariamente tener en cuenta al momento de desentrañar el sentido de la obligatoria, pues? A ver, ¿puedo yo establecer a mi criterio o a nuestro criterio, si fuésemos dos partes en un contrato, podríamos establecer criterios que impliquen mala fe, que haya discordancia entre lo expresado, ¿no?, y que haya entre lo expresado con lo que realmente queremos y que vaya en contra del orden público y de las buenas costumbres? Lo que sí podemos es, dentro de los márgenes de autonomía privada, como partes de un contrato, lo que sí podemos es establecer para nosotros reglas específicas de interpretación. Pero esas reglas de interpretación que deben formar parte del acto jurídico necesariamente tienen que ser complementarias y no deben bajo ningún punto de vista colisionar con estos principios que les estoy señalando y que se hayan expresadas en las normas. Y como ustedes se están dando cuenta, están
están totalmente dispersas. Acá se hace mención al 1401, porque el 1401 es un criterio, es un método de interpretación que se aparta del común de las circunstancias. Y estamos hablando de los contratos por adhesión. Los contratos por adhesión constituyen una situación diferente a lo que estamos viendo acá. Se aparta del esquema clásico de la contratación. En el esquema clásico de la contratación del acto jurídico se entiende que ella y yo nos vinculamos, ¿no? Negociamos, celebramos y ejecutamos el acto jurídico. Nos sentamos, tomamos un cafecito, qué sé yo, conversamos, pero en un mundo como el actual, donde los servicios y los bienes se contratan en masa, ya no hay tiempo para estar preguntándole a una de las partes, ¿te gusta o no te gusta? Voy al banco, yo quisiera que mi tarjeta de crédito tenga mi foto, tenga una filigrana, no compadrito, circula, ándate, no vamos a perder el tiempo. Señor, yo quiero un préstamo, pero un préstamo con tantos meses. No, señor, acá los préstamos son de 6 meses, 12 meses o 18 meses y por 1.000, 2.000 o 3.000 soles. ¿Acepta o no acepta? Yo quiero que en mi propio en mi celular también tenga un servicio satelital, No, acá ofrecemos estos servicios, señor. ¿Qué pasa con esos servicios y esos bienes en masa? Ya son ofrecidos y por lo tanto una de las partes ya predispone todo. Por eso que al otro lo único que le queda es firma o no firma. En esas circunstancias, hablar de la común intención de las partes es una ilusión absoluta. Claro, por eso es de que el criterio interpretativo en el 1401 varía. ¿Y qué dice el 1401? A ver, léelo. Artículo 1401. Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes se interpretan en caso de duda en favor de la otra. Claro, como uno de ellos tiene la ventaja de predisponer prácticamente todas las cláusulas, si llega a ser tan sonso, tan bruto de poner cláusulas que se contradigan entre sí, automáticamente se aplica o se interpreta en el sentido más favorable no para él, sino para la otra parte, que es la débil en la relación contractual. Es falso que exista una igualdad jurídica entre las partes. En la práctica nunca existe igualdad. Lo que la ley pretende es reducir la desigualdad, la asimetría entre las partes. Por eso es que aparecen en el tema financiero, por ejemplo, aparecen los famosos defensores, ¿no es cierto? Los defensores de los usuarios de los servicios financieros. ¿No es cierto? Hoy ahora ya podemos ir a quejarnos o no. Hay defensores para servicios públicos de luz, agua, teléfono, cable, ¿no es cierto? Cuando vamos a un banco y nos están cobrando de más, vamos al defensor financiero. O sea, ¿qué existe? Normas administrativas que tratan de reducir eso que existe en la realidad, una asimetría. Entonces, el 1401 también tiene que ver con esta situación, pero no se da dentro del esquema clásico del acto ni del contrato, sino se da en otro contexto de contrataciones en masa, pero que sin embargo también se debe tener en cuenta. Ahora, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente. Suena bien bonito como una intención de las partes, suena bonito conforme al expresado